Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Física 2 para décimo grado. Vamos a tratar el tema acerca de las variables el día de hoy. Es un tema complementario a lo que es causa, acción y efecto. En el caso de las causas, las acciones y los efectos pues están relacionados con las variables. Una variable es cualquier entidad que puede tomar diferentes valores, es decir, una variable es una característica de un individuo o de un objeto que puede tener diferentes valores y por ello es opuesto a una constante. Una constante es una situación que no cambia durante el tiempo, mientras que las variables son características que pueden cambiar conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, en el caso de dos personas, por ejemplo, pueden tener diferencias de edad, de color de cabello, de forma de sus dedos, forma de sus manos. O una persona puede ser que en ese momento tenga dinero, más adelante puede ser que ya no lo tenga. Podemos tener salud en este momento, pero más adelante puede ser que ya no. Entonces, todas estas características que tienden a ser volubles o que pueden variar, pues se les llama variables. Ahora, las variables son componentes de lo que son las hipótesis. Las hipótesis son enunciados de un tipo particular formado por conceptos, los cuales se refieren a propiedades de la realidad que en algún modo varían a razón por la cual se les llama variables. En el caso de las hipótesis, pues las hipótesis generalmente se hacen para hacer suposiciones de lo que podría ocurrir dependiendo de ciertas situaciones. Se utiliza mucho en lo que son las investigaciones y los trabajos donde lo que se quiere es explicar algún fenómeno que está sucediendo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta lo que son las variables. Ahora, las variables pueden ser de dos tipos, pero primero vamos a ver un poquito de los antecedentes. El término variable se define como las características o atributos que admiten diferentes valores, que esto fue propuesto en 1982 por estos dos investigadores que eran Jacobs y Rasaby. Por ejemplo, la estatura dice la edad, el cociente intelectual, la temperatura, el clima, etc. Existen muchas formas de clasificación de las variables, no obstante, en esta sección se clasifican de acuerdo al sujeto de estudio en dos tipos, que serían las variables independientes. Una variable independiente o manipulada quiere decir que estas variables pues, pueden ser manipuladas por la persona o el experimentador bajo las condiciones de tratamiento. Son inducidos deliberadamente por el investigador para observar cómo afecta a la variable dependiente. Sí forma parte de la hipótesis. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos dos casos. Tenemos una planta a la cual se regó con poca agua y tenemos otra planta que se le regó con bastante agua. También se le echó a esta, se le echó poco fertilizante y a esta se le echó más fertilizantes. Y vemos acá la variable independiente sería la cantidad de agua y la cantidad de abono que se les agregó a los dos individuos. Vemos que si se le agrega menos agua y menos fertilizante, pues la planta siempre crece, pero crece de menor tamaño, mientras la que recibió más agua y más fertilizante se ve más frondosa. Entonces, la variable independiente aquí o la manipulación es la cantidad de agua, la cantidad de abono que se le agregó. En física, por ejemplo, se utilizan mucho las variables independientes para determinar cuáles son los posibles resultados de un fenómeno natural. Por ejemplo, se puede hacer investigaciones de cómo afectaría si se cae lluvia ácida en las plantas, por ejemplo. Se puede hacer la recreación de lo que es la lluvia ácida. Solamente se necesita mezclar gas carbónico con un poco de agua para hacer ácido carbónico y se les agrega a las plantas, por ejemplo, a una planta sí se le agrega, a otra no, para ver si hay una diferencia en su crecimiento. Entonces, ese es el tipo de manipulación o se manipulan las condiciones del medio para ver cuáles son los posibles resultados. El saber esto hacer este tipo de experimentos nos ayuda a pronosticar el futuro.
Esa es la base fundamental de la investigación y de la aplicación de variables. Es pronosticar cómo van a comportarse algunos fenómenos naturales con respecto al futuro. Ahora, las variables independientes dice que una variable independiente es independiente cuando se presume que los cambios de valores de esta variable determinan cambios en los valores de otra u otras variables, que por eso mismo se denominan dependientes. O sea, una variable independiente es modificable y una variable dependiente no lo es. O sea, depende de la modificación de la variable independiente, pero el resultado de la variable dependiente va a ser fijo. Tenemos un ejemplo acá. Si al aumentar, dice, los años de educación de un grupo de personas, correlativamente aumentan sus ingresos, y si pensamos que aquellos ocurren en el tiempo que estos decidimos que años de educación es la variable independiente o supuesta causa de los ingresos, la variable dependiente o supuestos efectos. En el caso del ejemplo, pues menciona que si nosotros aumentamos los años de educación de una persona, puede ser que esto le proporcione mayores ingresos, y si disminuimos los años de educación, puede ser que esto ocasione menores ingresos. Entonces, la variable independiente sería aquí los años de educación, mientras que la variable dependiente sería la cantidad de ingresos. Es aplicable en algunos casos y en otros casos no. Hay algo que vamos a ver más adelante, que las variables independientes y dependientes pueden ser no siempre el mismo caso. Ahora, veamos lo que es una variable dependiente. Debemos tener en cuenta que las variables no son inherentes, lo que les mencionaba al inicio, dependientes o independientes. Hay casos en los que un resultado puede verse como una variable independiente o como una independiente. Si así una variable que en un estudio puede aparecer como dependiente, en otro puede aparecer como independiente, lo que les mencionaba. Una variable dependiente representa una cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica la variable independiente. A menudo es la variable que se utiliza para representar la variable dependiente con una ecuación. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un caso, en el caso para explicar lo que es la variable dependiente. ¿Cuál sería la variable independiente acá en estas dos imágenes? ¿Y cuál sería la dependiente? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál sería en esta imagen? Observemos la imagen. ¿Y cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente acá? La independiente creo que es la gordita. No, la independiente es la flaca, profe. Independiente es la flaquita. ¿Alguna otra idea? La dependiente es la gordita, ya sé. ¿Alguna otra idea? Con esa respuesta, ¿saben lo que dan a entender? Que no han entendido lo que acabo de decir. Ah, pues no entendí. Pues no entendemos. Ok, veamos. En una variable, las variables independientes son aquellas que se pueden modificar, mientras que el resultado va a ser la variable dependiente. Una variable independiente no está sujeta a la variable dependiente, pero la variable dependiente sí está sujeta a la independiente. O sea, esta la podemos modificar a nuestro antojo, pero el resultado tiene que ser, definido. El resultado va a ser definido. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a ver un ejemplo acá, teníamos el ejemplo acá, que les decía yo, si una persona agrega muchos años de educación a su vida profesional, su remuneración va a ser mucho mayor cuando ya empiece a hacer su vida laboral. Estudió, por ejemplo, 15 años de su vida, y recibe un sueldo en relación a esos 15 años de educación.
Mientras que otra persona que solamente estudió 6 años de su vida, por ejemplo, recibe una remuneración menor a esa que estudió 15 años. Entonces, ¿cuál es la variable independiente en ese caso? ¿Y cuál es la dependiente? Pregunta. Con respecto al caso que acabo de mencionar, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Y cuál sería la dependiente? Profe, bueno, yo la verdad no entiendo, ando como confundida. Mejor denos un ejemplo así como Bueno, más veámoslo claro. así. Veámoslo así. Imagínense que tenemos una persona que trabaja barriendo calles. Generalmente estas personas que trabajan barriendo calles solo hicieron sexto grado, por mucho, o tercer grado, cuarto grado, quinto grado, y no siguieron estudiando. Entonces, su remuneración, o sea, la paga que recibe, es poca, entre 3.000 a 5.000 empiras, más o menos. Pero tenemos otra persona que estudió para ser médico. Esa persona gana, ¿qué? 40.000 empiras, 50.000 empiras. Pero para ser médico estudió 20 años de su vida. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente en ese caso? La educación. La educación, correcto, porque eso es lo que usted modificó. ¿Me entiende? Usted modificó los años de educación. Una persona que solo estudió pocos años, pues recibe poca paga. Mientras que una persona que estudió bastantes años recibe mayor paga. Entonces, si ya sabemos que la variable independiente serían los años de educación, ¿cuál sería la variable dependiente? El sueldo. El sueldo que va a recibir, correcto. ¿Entienden? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, ahora visualicemos nuevamente la imagen. Ahora, ¿cuál sería la variable dependiente y la independiente en esta imagen? La dependiente es la comida. La dependiente es la comida. No, la independiente. A ver, regresemos al caso anterior. Mencionábamos que la variable independiente eran los años de educación, ¿verdad? Entre más años de educación, mayor paga. Entre menos años de educación, menor paga. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente aquí en estas dos imágenes? ¿Alguna pista? Si se fijan ahí, ¿qué vemos acá? ¿Qué pasa acá? Comida Yo saludable. creo que es la comida, profe. La comida, correcto. Qué dice la comida acá? ¿Qué nos está diciendo la comida acá? Una se alimenta bien y otra no. Correcto. Entonces, la variable independiente sería la comida. Si nosotros comemos sano o comemos mucha comida chatarra, ¿verdad? Entonces, Ajá. si comemos sano, ¿cuál sería la variable dependiente? Vamos a obtener buena salud. Buena salud, una bonita figura. Y si comemos comida chatarra, Una gorda. vamos a tener problemas de salud y vamos a tener una figura bastante obesa. Entonces, la variable independiente en este caso sería el alimento y la variable dependiente sería nuestra salud y nuestra forma física. ¿Entendido eso? Creo Ahora que sí, sí. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver entonces otro ejemplo. Dice, utilizando el mismo contexto, haciendo tareas domésticas para ganar tu mesada. En muchos lugares se hace esto de que los hijos, pues, conforme hacen sus tareas, algunas tareas domésticas, pues reciben cierta cantidad de dinero. Dice, por cada tarea que haces, obtienes 10 lempiras. ¿Cuál sería la variable dependiente en este caso? Las tareas. No, la variable dinero. dependiente. La paga. El El dinero. dinero, correcto. El dinero que va a recibir al final del mes. Si usted hace bastantes tareas domésticas, o sea, la variable independiente aquí serían las tareas domésticas. Si usted hace bastantes tareas domésticas,
va a obtener al final bastante suficiente dinero. Si hace pocas tareas domésticas, va a tener poco dinero. ¿Entiende? Ajá. Bueno, entonces este sería el tema de hoy. Solamente es un complemento para la clase de, como les decía, es un complemento de la clase de causa, de acción y efecto. Y hasta aquí terminamos la clase del día de hoy. Hoy terminamos temprano, así que hasta la próxima, gente.